A finales del siglo XVI y con la llegada de los europeos a tierras americanas, diversos productos fueron codiciados y explotados por aventureros del viejo continente que, con el sueño de amasar enormes fortunas, obtener prestigio y respeto en la sociedad que vivía el principio del fin del feudalismo, emprendieron campañas que los llevaron a la aventura, a unos pocos a la riqueza y al prestigio social, pero muchos de ellos a la muerte. Dos de estos productos, que si bien es cierto dejaban ganancias estratosféricas, su obtención era difícil, dura y literalmente un juego a vencidas entre la vida y el éxito o la muerte y el fracaso. Estos eran la pesca de bacalao y la caza de ballenas. Fue a fines del siglo XVI cuando los vascos destacaron en ambas actividades, ganando grandes cantidades de dinero. En un principio, estos intrépidos navegantes viajaban miles de kilómetros hacia la península de Labrador, en el actual Canadá, e interceptaban a las ballenas cuando dejaban las frías aguas del Polo Norte para migrar a los tibios mares del sur del continente americano. Según crónicas de la época, dicen que el bacalao era abundante y relativamente fácil de pescar, por lo cual los navíos vascos regresaban a su país con mercancía como el bacalao muy preciado en Europa y la grasa de ballena, que era un insumo indispensable en la industria, como lubricante y en la iluminación, pues las lámparas destinadas a alumbrar las casas tenían como combustible el aceite de este cetáceo. Conforme pasó el tiempo, navegantes de otros países como Francia, Inglaterra y Holanda entraron a este negocio, por lo cual ya no era redituable esperar a las ballenas en su migración y fue necesario ir más al norte, a navegar en las frías, turbulentas y oscuras aguas de los mares árticos. Y es aquí, amigos, donde se cruza la muerte con la vida, la fortuna con la desgracia, pues muchos fueron los navíos que naufragaron y, por supuesto, miles de marineros murieron, ya fuera ahogados, de frío y hambre, o perdidos en las gélidas aguas que se encuentran en la penumbra perpetua. Y así empiezan las historias de buques fantasma, de barcos que se aparecen y se forman entre la niebla y la bruma de las temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados bajo cero, con un mar siempre picado, enormes bloques de hielo flotando e impactando a las embarcaciones que inevitablemente estaban condenadas a naufragar y a perderse en el fondo del océano. Uno de estos barcos que sucumbieron en una gran tormenta fue la embarcación vasca La Nao de San Juan, cuando regresaba a Europa con un gran cargamento de grasa de ballena. Esta nao es famosa porque ahí viajaron gran cantidad de marineros que escribieron sus memorias, y al igual que cientos de bitácoras de viaje de otras menos conocidas, sabemos cómo era la actividad paranormal en la península de Labrador. Se cuenta, pues, que los marineros perdían el rumbo durante las tormentas y a lo lejos se veía la luz de un faro, que en teoría los llevaría a un lugar seguro, donde podían estabilizar las naves y esperar a que el tiempo mejorara. Sin embargo, no era así. Esa extraña luz engañaba a la tripulación y los llevaba a riscos, arrecifes y filosas rocas que dañaban los cascos y los barcos naufragaban. Si el tiempo era bueno, era posible recuperar algunos cadáveres y se les podía dar cristiana sepultura. Pero en la mayoría de los casos, los cuerpos eran tragados por el mar y nunca fueron recuperados. Este fenómeno fue conocido como el faro fantasma, y los marineros que conocían esas enigmáticas aguas sabían que en realidad era una luz del mal, un hecho del demonio que buscaba almas para condenarlas a vagar en este plano existencial. Así, amigos, cientos de crónicas dicen que, en las noches de frío y niebla, era posible ver la silueta de barcos perdidos, de escuchar los gritos aterrados de los marineros pidiendo ayuda. En otras ocasiones, las embarcaciones eran sorprendidas por feroces tormentas y perdían la brújula, extraviaban el rumbo y se adentraban en mar abierto hacia el Polo Norte. Naturalmente, la tripulación perecía. En 1813 se cuenta que de la nada un barco apareció flotando frente a las costas de Groenlandia, por lo que la Guardia Marina mandó una pequeña embarcación a ver qué barco era, de dónde venía y hacia dónde iba. Sin embargo, la patrulla no recibió respuesta, por lo que decidió llamar a más personal y subir a bordo. Para su enorme sorpresa, las cosas estaban en orden, la comida lista para ser servida y daba la apariencia que había una tripulación activa y laborando. Incluso se cuenta que olía a tabaco de pipa recién encendida y, sin embargo, no había nadie.
por lo que las autoridades decidieron anclar al misterioso barco e ir a investigar. Al día siguiente, esa embarcación se veía muy dañada, y en 3 días ese barco que llegó era ya un montón de tablas rotas, velas desgarradas, telarañas y gruesas capas de polvo, como si llevara años de andar a la deriva. A ciencia cierta, nunca se supo el nombre del barco, pero sí que era una de las tantas naves perdidas y que se convirtieron en barcos fantasma. En tierra firme se hizo famosa la historia de una sombra que vagaba por la inmensidad de los paisajes nevados, que al parecer llevaba un quinqué de queroseno y gritaba lastimeramente pidiendo ayuda, pues esa difusa figura llevaba algo que emanaba una débil luz. Las voces populares aseguraban que era el espíritu de un marinero griego, que su embarcación había quedado atrapada en el hielo y que sus compañeros morían poco a poco, presa de las gélidas temperaturas, en la tumba de marineros y embarcaciones que fue la península de Labrador. ¿Verdad o mentira? ¿Hechos que son reales y que forman parte de la historia de la humanidad? ¿O son relatos sin fundamento que la gente inventa por medio de su imaginación? La última y más valiosa opinión es la suya. Soy Jorge Gallo García, investigador de Puerta al Más Allá. Los invito a que sigan nuestras redes sociales en Blogger, YouTube y Facebook. Gracias y hasta la próxima.